En este video vamos a ver los métodos para evaluación de proyectos de inversión. Para ello nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál? ¿Con qué? ¿Quién? ¿Y cuándo? ¿Cuáles son los proyectos a evaluar? Esos proyectos a evaluar los conseguimos en el mapa de soluciones, que viene de la cartografía social y de los nodos críticos que podemos conseguir. Ahora bien, a esos proyectos le debemos aplicar una evaluación. Esa evaluación puede ser tanto privada como social. ¿Con qué? Con los actores, los recursos y las competencias y de acuerdo al financiamiento o la fuente financiera que obtengamos. ¿Quién lo realiza el proyecto? Puede ser la subregión, la región o el país como una unidad sistémica. ¿Y cuándo? Cuando realicemos ese cronograma de ejecución de durabilidad de ese proyecto. La evaluación de los proyectos puede ser una evaluación privada, una evaluación social. Se le debe hacer un análisis de sensibilidad y un análisis de sostenibilidad. ¿Qué pasa en la evaluación de los proyectos? La evaluación privada se le hacen tanto indicadores económicos como indicadores financieros. Y en la evaluación social se analiza el costo-beneficio. La inversión privada consiste en el análisis de ventajas y desventajas de llevar a cabo un proyecto. Adicional se analiza el retorno de esa inversión. Ahora bien, nosotros para hacer eso necesitamos hacer un flujo de caja. Ese flujo de caja está compuesto por unas ventas, menos unos costos, menos la depreciación, menos los gastos que están asociados, me da igual a la utilidad. Luego de esa utilidad se calculan los impuestos y se calcula una utilidad después de impuestos. Luego le sumamos el gasto de depreciación debido a que el gasto de depreciación no es una salida ni entrada de dinero del banco, sino que es un gasto que está asociada a la pérdida de valor que va teniendo ese activo a través del tiempo. Ahora bien, también le quitamos la amortización de los préstamos, sumamos los préstamos y restamos la inversión y nos da el flujo de caja. Esa evaluación económica privada se determina el flujo de caja y luego se le aplican los indicadores económicos. Los indicadores económicos son la BAN, la TIR y el periodo de recuperación del capital. Se selecciona la alternativa según sea el caso y se efectúa un análisis de riesgo de la mejor alternativa. Ahora bien, también existe la evaluación por parte de del banco o de quien financia ese proyecto. ¿Cómo se hace? Se estiman los ingresos totales, las ventas igual al precio por las cantidades, por el préstamo y del valor residual. Ahora bien, se estima los costos totales, la inversión, el costo primo y los gastos incurridos, el capital, los intereses. Se determina el flujo de caja financiero. Se estima y se compara con los indicadores de rentabilidad como son la BAN, la TIR y el índice de cobertura de la deuda. Se selecciona la alternativa que mayor valor presente neto tenga, según sea el caso, y se efectúa un análisis de riesgo de la mejor alternativa. ¿Qué ocurre? Debemos hacer una matriz de riesgo de esa alternativa que escogimos. Entonces, en esa matriz de riesgo debe estar el acceso a la materia prima, si es baja o es alta. Tenemos también que saber cuál es la tasa impositiva de ese lugar donde vamos a efectuar ese proyecto. Debemos saber los factores de oferta y demanda de ese beneficio que vamos a prestar o ese servicio que se va a vender, y se le deben clasificar por colores. Si es bajo es verde, si está intermitente es en el medio, que es amarillo, luego pasa a alto naranja y el muy alto lo que debemos catalogar con un color rojo. Los criterios de rentabilidad son la BAN, la TIR y la relación costo-beneficio. La BAN dice que es el valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto.
Si es mayor que cero se acepta, si es igual a cero es indiferente y si es menor a cero debemos rechazarlo. Y la TIR es la tasa interna de retorno, lo que nos retorna esa inversión. ¿Por qué? Porque sabe que los proyectos o el valor presente neto lo hayamos descontando y trayendo a hoy todos esos flujos de efectivo. Luego que traemos a hoy esos flujos, le aplicamos la tasa para los igualamos a cero y nos da una tasa de rentabilidad. Esa tasa de rentabilidad también tiene que ser o mayor a cero o igual o puede ser menor, que tenemos que rechazarla. También tenemos la relación costo-beneficio. Es el coeficiente que resulta de dividir el valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos del proyecto. El BAM se calcula a través de la siguiente fórmula, que es la sumatoria de todos los flujos de caja entre 1 más la tasa de descuento a un tiempo N. Ese tiempo N puede ser en meses, si lo calculamos en un año, puede ser 12 meses. También ese proyecto lo podemos en un futuro de 3 años. Nunca es bueno analizarlo a un plazo tan largo porque ahora las situaciones y los riesgos son muy altos, entonces se debe analizar a corto plazo. Aquí existe un ejemplo donde vemos que tenemos en el año 1 un flujo de caja de 60.000, en el año 2 nos da 80 y en el año 3 nos da 90.000 y lo descontamos a una tasa del 12%. Y entonces el valor actual nos da 180, entonces es mayor que cero y ese proyecto es rentable y podemos invertir en él. Por supuesto que debemos aplicar una cantidad de indicadores para tomar las decisiones, no solamente el valor del flujo de caja. También aquí tenemos un ejemplo de la tasa interna de retorno. Recordemos que la tasa interna de retorno es igual a todos los valores presentes neto a cero y calculamos esa tasa de retorno. Esa tasa interna se calcula a través de las funciones financieras de Excel y es una herramienta bastante sencilla para calcularla. Viene la evaluación social. ¿Qué pasa con la evaluación social? La evaluación social es el proceso de identificación, medición y valoración de los beneficios y costos de un proyecto desde el punto de vista del bienestar social. La evaluación social es de todo el país, es la intervención al Producto Interno Bruto, es el beneficio que tiene la sociedad sobre los proyectos que vamos a ejecutar. Por eso es que la evaluación puede tener tanto inversión privada como inversión estatal o gubernamental en todo caso. La evaluación social o socioeconómica de proyectos consiste en comparar los beneficios con los costos de dichos proyectos implican para la sociedad, de manera de determinar su verdadera contribución en pro de la riqueza de un país. Adicional, pues también se le calcula valor presente neto, pero nos da valor social positivo. ¿Por qué? Porque existen unos precios que son sociales, que son diferentes a los precios de mercado. Ahora bien, ¿cómo hacer una evaluación social? Se identifican los beneficios y costos sociales. Se miden los beneficios y costos sociales a través de indicadores. Se valora los beneficios y costos sociales usando precios sociales. Se estima el flujo neto de beneficios y costo a precios sociales, se calcula y se compara los indicadores de rentabilidad social, se selecciona la alternativa y se efectúan los análisis de riesgo de la alternativa recomendada. Fíjense que de dónde obtener esos indicadores. Esos indicadores ya nos lo determina el Plan de la Patria. En el Plan de la Patria nos da toda una maqueta de indicadores que son la situación actual, como tenemos actualmente el país y cómo nosotros cuando ejecutemos nuestros proyectos vamos a disminuir esos indicadores en mejora y en pro del PIB y del nivel nacional. Ahora bien, aquí vemos la relación entre lo privado y lo público, porque por ejemplo, si
posicionamos a Venezuela como un multidestino turístico, ¿qué ocurre? Nos genera recursos económicos en divisas y en bolívares. Y también tenemos un beneficio social porque creamos nuevas fuentes de empleo. Si reducimos considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilizamiento, tenemos una nuevo tasa de ingreso nacional de reciclado y toneladas de materiales recicladas. Y nos da un beneficio social. ¿Por qué? Porque también incrementa las fuentes de empleo, pero adicionalmente se disminuyen las enfermedades involucradas por la contaminación ambiental, por la contaminación de los ríos, de los mares. Sabemos que el plástico contamina tanto al ambiente como al agua. Ahora bien, tenemos el flujo de costos sociales. El flujo de costos sociales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado para que reflejen sus verdaderos valores sociales, utilizando para ello factores de corrección. ¿Por qué dice que se hace corrigiendo? Lo que pasa es que los precios de mercado contienen unos indicadores los cuales nosotros debemos aplicarle unos factores de corrección para poder, por ejemplo, las tasas impositivas, porque las tasas del fisco, cuando van al Estado, pues es como que salen de un bolsillo y lo colocamos en otro. Y los precios de mercado sabemos que tienen la parte impositiva incluida. Sobre la base de este flujo se estima el valor actual de los costos sociales totales, que representa el valor en bolívares de hoy, el del conjunto de costos sociales que involucra el horizonte de ejecución, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a través del costo de oportunidad social de ese capital. Ahora bien, la metodología del costo-beneficio consiste en estimar la rentabilidad social de un proyecto a partir de la comparación de los beneficios sociales contra los costos sociales. El análisis se hace a nivel de cada alternativa de solución. Para estimar dicha rentabilidad social se recurre al valor actual neto social. El flujo de beneficios sociales menos el flujo de los costos sociales nos da los beneficios netos. Luego que tenemos ese flujo de beneficios netos, pues calculamos el valor presente neto. Fíjense, aquí tenemos una comparación entre lo económico y lo financiero, porque resulta que podemos tener proyectos que son económicamente viables, pero hay proyectos que son tanto económicos como financieramente viables. Ya vimos la parte del turismo, la parte del reciclaje, tiene ambos componentes. Hay proyectos que no son económicamente viables, pero que sí son financieramente viables. Por ejemplo, un proyecto que no sea económicamente viable y financieramente viable es un proyecto que, por ejemplo, es lucrativo, pero daña al ambiente. Entonces, a la economía, a la sociedad, a nuestro PIB no le conviene, pero produce muchos ingresos financieros. Ese proyecto no se debe financiar. Y existen proyectos los cuales no son ni económicamente viables ni son financieramente viables. Entonces esos proyectos pues definitivamente no se pueden ejecutar. Ahora bien, se debe hacer un análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es una herramienta que se utiliza para estudiar el riesgo que presenta el proyecto frente a los cambios de ciertas variables críticas. Usualmente estas variables son la variación de ingresos proyectados y los precios de la materia prima. En el análisis de sensibilidad se asumen los cambios de estas variaciones críticas. ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Simplemente los entes, los que financian los proyectos, disminuyen entre un 10 o un 20% las características, los ingresos. Por ejemplo, si
colocamos ingresos muy altos, ellos nos disminuyen en un 10% a ver si el proyecto sigue siendo viable. O incrementan el costo de la materia prima. No fuimos muy conservadores en el aumento de los ingresos, pero no fuimos conservadores en el aumento de materia prima, más no en los ingresos. Entonces, por supuesto, ellos dicen, bueno, si yo aumento un poco la materia prima, ¿qué ocurriría? Entonces, allí ocurre ese análisis para saber qué pasa con un proyecto sometido a ciertos indicadores o a ciertas disminuciones de cómo está presentado. Y el análisis de sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujos de beneficio a través de su vida económica, que asegure el aporte de bienestar a la sociedad. Un proyecto que, además de social, sea sostenible. Este análisis se realiza de forma tanto cuantitativa como cualitativa. Es necesario incluir la estructura de financiamiento. En los análisis de sostenibilidad requerimos de muchos indicadores. Ya con este análisis terminamos este video.